Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Procesamiento de la Información. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. De acuerdo a lo que teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, el día de hoy estaríamos desarrollando nuestra segunda sesión sincrónica, la sesión correspondiente al módulo número 1, el cual se denomina Fundamentos de Bases de Datos. La semana anterior, no inmediatamente la semana anterior, sino hace ya casi 2 semanas, puntualmente el 8 de abril, nosotros desarrollamos la sesión sincrónica de bienvenida, donde se dieron algunos lineamientos, algunos recordatorios importantes sobre lo que es el desarrollo de la asignatura, y allí se hizo mención sobre los tiempos de presentación de las diferentes actividades y de los diferentes eventos que se van a desarrollar dentro del aula. Precisamente dentro de esa sesión se mencionó que el día de hoy entonces desarrollaríamos la sesión sincrónica número 2, la que corresponde, como lo dije, a este módulo número 1. Y adicional a eso tendremos otras 2 sesiones sincrónicas que se desarrollarán obviamente de acuerdo a lo que está presupuestado en el plan de formación. En este momento saludo a Mariana, que la veo conectada al encuentro sincrónico. Para los demás estudiosos, pues seguramente ellos observarán el video que quede como resultado de este pequeño encuentro sincrónico que desarrollemos hoy. Bien. Bueno, el objetivo de esta sesión sincrónica es aclarar algunos conceptos sobre los datos, los tipos de datos y aquellos ejercicios de recolección de información, puntualmente esos ejercicios que desarrollan las organizaciones para conocer cómo se ejecutan o cómo se desarrollan internamente sus procesos de gestión. La agenda para el día de hoy es, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo, como siempre. Posteriormente vamos a hablar de los conceptos de datos, de información, los tipos de datos que existen. Hablaremos del objetivo que tiene la información dentro de las organizaciones, las técnicas de levantamiento de información, precisamente aquellos ejercicios que normalmente utilizan las organizaciones para poder captar la información que se produce dentro de los diferentes procesos que se ejecutan en cada empresa. Vamos a hablar de procesamiento de la información y la metodología para la implementación de un sistema de información. Bien, como punto de partida entonces, recordemos que este módulo número 1 se denomina Fundamentos de Bases de Datos y busca que ustedes puedan identificar diferentes elementos tecnológicos que le aporten a la administración de procesos logísticos, de modo que pueda definir el más adecuado en determinadas circunstancias. Este módulo tiene 2 actividades, si no estoy mal. La primera de ellas venció por allá el día 12 de abril, ya hace 8 días. A partir de ese día se habilitó la actividad número 2. Esta actividad número 2, si no estoy mal, voy a verificar en este momento en el plan de formación, pero si no estoy mal, la fecha de vencimiento de esa actividad es el 26 de abril, como siempre a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, en efecto, el 26 de abril, y a partir de esa fecha se habilitarán 2 actividades adicionales para el cumplimiento del desarrollo del curso. Entonces, la primera actividad ya se encuentra evaluada, calificada. Ustedes tienen conocimiento ya el día de hoy de esas calificaciones. Si no estoy mal, yo la califiqué en el transcurso de la semana anterior. No hacía parte de las asignaturas que yo hoy tenía pendientes por evaluar de actividades que hubiesen cerrado el 12 de abril. Entonces esta fue una asignatura que se evaluó a tiempo. Y como lo dije, de hoy en 8 días tendrá cierre la segunda actividad, lo que les permitirá a ustedes ya tener una idea sobre la calificación del primer 50% de la asignatura, y quienes pues hayan tenido un buen desempeño en esas primeras 2 actividades pues ya
tener de cierta manera una mayor tranquilidad para afrontar ese cierre definitivo del aula. Bien, bueno, entonces abordando las temáticas a trabajar el día de hoy, lo primero que nosotros debemos aterrizar son los conceptos de datos y de información. En primer lugar, los datos básicamente reflejan dos variables cualitativas o cuantitativas de los procesos de gestión. Son los elementos que básicamente se producen constantemente en el desarrollo de las actividades que desempeña una empresa, o particularmente resultado que toma como insumo o que se gestiona a partir del desarrollo cotidiano de actividades que se ejecutan dentro de un proceso de gestión organizacional. Saludo en este momento a Elizabeth y a Lucila, que las veo que recientemente se conectaron. Los datos cuantitativos reflejan una variable numérica de dichos procesos de gestión, mientras que los datos cualitativos reflejan una variable no numérica de un proceso. Pueden ser, por ejemplo, una característica que nosotros observemos de un proceso de gestión que nos permita precisamente captar esa información. Los datos cuantitativos pueden reflejar, por ejemplo, el número de camisas que produce una línea de producción industrial. Pueden ser, por ejemplo, la edad de los compradores de los productos que yo comercializo. Mientras que los datos cualitativos reflejan, como lo mencioné, una cualidad, una característica de los elementos que están asociados al proceso, como lo puede ser, por ejemplo, el género de los compradores que producen, que adquieren esas camisas, como puede ser también la marca del proveedor que me suministra la tela para yo producir esas camisas que estoy produciendo en este ejemplo. Entonces, toda esta información son elementos que constantemente están interactuando con los procesos, que constantemente se están involucrando en el desarrollo de actividades organizacionales y que por ende es sumamente importante que yo trate de encontrar los mecanismos para poder captar esa información y para poder hacer uso de la misma. Cuando nosotros empezamos a identificar cómo interactúan esos diferentes datos y cómo interactúa esa información en el desarrollo cotidiano de actividades, empezamos a identificar que efectivamente es un valor agregado el manejo adecuado de los datos y el manejo adecuado de la información para que la empresa tome decisiones de manera oportuna. Dentro del escalafón que nosotros podemos encontrar de manejo o de generación de conocimiento más bien dentro de las empresas, está en un primer nivel precisamente esa idea, digamos que imaginaria, de que la organización constantemente está produciendo información que está quedando allí en el aire. Hay un segundo nivel que es el ejercicio de documentar esa información, de encontrar los mecanismos y los procesos que permitan en primer lugar, identificar los espacios donde se produce esa información y en segundo lugar, pues hacer uso de diferentes herramientas para poder captar esa información, documentarla y dejarla allí disponible para poder procesarla posteriormente. Un tercer nivel será el nivel de generación de información. Ese nivel nos permitirá a nosotros pues tomar esos datos que se encuentran allí almacenados, tomar esos datos que nosotros por medio de esos esfuerzos organizacionales hemos podido documentar y analizarlos de manera conjunta para precisamente construir información. Los datos por sí solos no dejan de ser eso, simplemente datos que están allí documentados, pero que si yo no los analizo, dependiendo del contexto en el cual se produjeron, dependiendo de las variables que estuvieron alrededor para que los mismos se presentasen y también no realizando un análisis general de los diferentes datos, sino analizándolos individualmente, pues sencillamente yo no podré construir información. Lo que tendré allí es solamente un dato. Cuando yo analizo esos datos y evalúo las condiciones en las cuales los mismos se produjeron,
estaré construyendo información. Esa información ya es un valor agregado para la empresa porque será la construcción de elementos propios organizacionales que pueden generar un plus para los resultados empresariales. Ahora bien, ¿cuándo se generan esos beneficios? Cuando llegamos al último escalón, que es la generación de conocimiento. Si yo no hago uso eficiente de esa información, pues simplemente estaré desarrollando todo ese ejercicio para que simplemente yo eh, documente diferentes datos y realice ese ejercicio de construcción de información que solamente queda allí, queda almacenada o queda en algún apartado de la organización, pero que no genera ningún aporte beneficioso para la empresa. Los datos que se manejan constantemente dentro de las organizaciones buscan documentarse precisamente en cada uno de los procesos. Por eso, las bases de datos se convierten en una herramienta básica y primaria para la gestión o la generación de información. Eso es lo que básicamente nos permite una base de datos, es construir información posteriormente a partir, como lo dije hace un momento, del análisis adecuado de esos diferentes datos que se almacenan y se suministran en esos espacios. Ahora bien, ¿qué tipos de datos comúnmente nosotros podemos encontrar en el entorno organizacional? Y que precisamente se trata de esos datos que se almacenarán dentro de esas bases de datos que se construyan para cada proceso de gestión. En primer lugar, encontramos los datos numéricos, cuya representación es realizada por números enteros. En ese mismo sentido encontramos los números decimales, cuya representación se realiza por medio de números reales. Esto dependerá del tipo de variable que nosotros estemos midiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de cantidad de unidades terminadas de producto, utilizaremos datos numéricos, ¿no? No estaremos hablando de datos decimales. Podríamos estar hablando de datos decimales cuando estemos hablando, por ejemplo, de la cantidad de materia prima utilizada. Así podremos estar hablando de algunas décimas que queden de esa materia prima que no se haya utilizado aún o que se haya utilizado por el momento en la generación o elaboración de productos. Otro tipo de datos son los datos alfabéticos, cuya representación se realiza por medio de letras del alfabeto y en algunas ocasiones va acompañado por algunos símbolos especiales como es el punto, la coma y también el punto y coma. Encontramos datos alfanuméricos. La representación de los datos alfanuméricos es una combinación entre los datos alfabéticos y los numéricos. En la siguiente sesión sincrónica, cuando hablemos de un ejemplo de cómo se hace uso de las bases de datos para la construcción de un sistema de información, nos daremos cuenta que es muy común encontrar dentro de los sistemas de información de las empresas la utilización de este tipo de datos, de los datos alfanuméricos. Esto porque es sumamente importante que nosotros tratemos de individualizar diferentes elementos dentro de la empresa. Es decir, por ejemplo, para poderlos identificar a cada uno de ustedes, la universidad, por ejemplo, utiliza su número de identificación como ese dato único que permite identificarlos propiamente a cada uno. Creeríamos que podría realizarse ese ejercicio con una combinación entre nuestro nombre y apellido, pero es muy posible que dentro de la universidad existan personas con nuestro mismo nombre. Puede que exista más de una Mariana Suárez, o más de una Lucila Romero, más de un John Arias. Entonces, el único dato en nuestra conformación de datos individuales que nos permite identificar de manera única es por medio de nuestro número de cédula, por lo menos de manera legal, ¿no? No hay nadie que repita nuestro número de identificación en el país, por ejemplo. Entonces, siempre dentro de un sistema de información, cuando nosotros manejamos bastantes datos, cuando manejamos bastante información, es importante que nosotros tratemos de individualizar esos diferentes datos que se construyen, esas diferentes variables que se van construyendo por allí.
Para eso se hace uso de los datos alfanuméricos. Es común que las organizaciones traten de individualizar esa información por medio de asignar un código con combinación alfabética y numérica para un elemento de manera particular. Voy a tratar de dejar un poco más clara esta información. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una tienda de libros y vendemos libros, pues para manejar la clasificación de la información dentro de nuestro sistema, es decir, para, por ejemplo, ubicar el precio de cada producto. Si yo lo quiero ubicar allí en el sistema de información, pues yo no tendría que ponerme a buscar y hacer una clasificación de el editorial y luego buscar el nombre del autor y luego dentro de ese nombre del autor luego sí ir a tratar de buscar el título y demás, ¿no? Yo inmediatamente a cada uno de los libros voy a asignarle un código particular, el AB01 para un libro de X editorial y de X autor con X nombre. Así voy a poder identificar de manera rápida cada uno de esos elementos, porque simplemente ponerme en cada una de las compras que me realicen a ubicar producto por producto, pues me va a imprimir a mí demasiado tiempo. Y esos datos alfanuméricos son la base para la construcción de mucha codificación que comúnmente se utiliza dentro de las empresas. Encontramos también datos binarios, cuya representación solo permite las opciones de 1 y 0, sí y no, o verdadero y falso. Estos datos comúnmente son utilizados para la representación gráfica de procesos de gestión dentro de las empresas. Puntualmente, cuando dentro de esos procesos de gestión existe una decisión, existe precisamente una decisión binaria que solamente me permite esos dos tipos de opciones. Encontramos también datos gráficos, cuya representación es por medio de algún esquema o alguna figura. Sonidos y fechas. Las fechas obviamente también es un apartado que comúnmente se utiliza dentro de los sistemas de información de las empresas y que puede tener diferentes tipos de configuración. Eso va a depender de las características propias que tenga el sistema de información organizacional. Puedo utilizar una combinación de año, mes, día o simplemente día y mes. Bueno, eso va a depender de la configuración que tenga el sistema de información. Obviamente, entre más robusto sea el sistema de información, abarcará más espacio, más rango de fecha. Y en ese sentido es común que al tener un sistema de información que ha abarcado varios años de administración de datos, de almacenamiento de datos, es muy común que como primer elemento para la clasificación de estas fechas se utilice el año. Ese es el primer criterio para que desde allí se haga el primer filtro para seleccionar o que el sistema identifique cuál es el dato que se quiere buscar, particularmente de un año especial. Entonces se hace la clasificación año, mes y por último el día. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de esa información que se utiliza y se construye dentro de las empresas? El principal objetivo de la información es el permitir la generación de conocimiento sobre las entidades que la han organizado y contextualizado en conjunto. Como lo dije hace un momento, nosotros podemos identificar dentro de la estructura organizacional que habrá una primera base, que es la documentación. La documentación es lo que me permite a mí identificar diferentes datos que se producen en el contexto organizacional y a partir de identificar esos diferentes datos documentarlos, sean en registros que tenga la empresa, sean por ejemplo en diferentes bases de datos, en tablas. Esto va a depender obviamente digamos que de la herramienta que tenga cada proceso de gestión y va a depender también pues de la estructura que tenga cada proceso para realizar la documentación de los diferentes datos que se producen dentro de su ejercicio. Después de esto vamos a encontrar la generación de información. La generación de información estará dada a partir de analizar esos diferentes datos que se producen dentro de cada proceso y a partir de analizarlos de manera conjunta, teniendo en cuenta el contexto en el cual se produjeron, construir precisamente
las estrategias que pueden estructurarse a partir del análisis de esos diferentes datos. Y por último encontraremos la generación de conocimiento. Cuando nosotros utilizamos esa información que se construye, cuando nosotros utilizamos esa información que lo hemos logrado esquematizar, pues podremos utilizarla en decisiones puntuales que requiere la organización. El entorno cambiante al cual se enfrentan las empresas, ese entorno dinámico con una integración de mercados constante, pues obliga a que las organizaciones tengan la necesidad de tomar decisiones de manera oportuna, tengan o se vean en la necesidad de tomar decisiones de manera rápida, y precisamente eso es lo que permite la generación de conocimiento, es pues, poder tomar esas decisiones oportunamente para esas necesidades propias que tiene cada una de las organizaciones. Ahora bien, la información es algo que siempre va a estar alrededor del entorno organizacional. Habrá información interna de la compañía que, como lo he dicho, se produce constantemente a partir del desarrollo de las diferentes actividades propias de los procesos de gestión, y habrá otra información que está externa a la compañía, información que se produce a partir de diferentes variables que mutan normalmente en el entorno organizacional, como pueden ser variables de tipo político, social, económico, ecológico, y que a partir de los mecanismos que precisamente tenga la organización de identificar esas variables que mutan en el entorno, pues logrará identificar oportunamente cuándo debe implementar estrategias, cuándo debe implementar acciones que permitan dar respuesta a esas diferentes mutaciones que se presentan. Entonces, será propio de los procesos de gestión de la compañía que se produzcan constantemente información o que se produzca constantemente conocimiento. Siempre es o será insumo de los procesos de gestión información o datos. Nosotros comúnmente estamos acostumbrados a identificar como inputs o como entradas de los procesos y como productos o salidas de los procesos los elementos que son tangibles. Y si lo traemos a un ejemplo o a un contexto netamente industrial, lograremos identificar, por ejemplo, que como insumo de los procesos de gestión vamos a encontrar toda la materia prima. Y vamos a lograr identificar como elementos la maquinaria y la mano de obra, pero no somos conscientes de los elementos intangibles que ingresan a los procesos de gestión, ¿sí? Como lo puede ser, por ejemplo, el conocimiento de la persona que va a manipular la maquinaria, o el conocimiento que se ha generado a partir de saber cómo se debe ejecutar el proceso para elaborar el ejemplo que estaba utilizando acá, creo que era camisas. ¿Cuál es el paso a paso que yo debo realizar para producir una camisa? Esos son inputs que ingresan a cada proceso. Es información y es conocimiento propio de la compañía. Y como resultado también nos va a generar algún tipo de información. Nos va a generar información básica, como por ejemplo la cantidad de productos, que alcanzamos a finalizar, la cantidad de materia prima que no alcanzamos a realizar, no alcanzamos a utilizar. Y nos genera también un resultado de información intangible, que es el aprendizaje que yo obtuve al ejecutar nuevamente ese proceso. Siempre la generación y la ejecución de procesos de gestión va a generar conocimiento dentro del contexto organizacional. Bien, entonces el objetivo principal de la información es la generación de conocimiento que se pueda producir dentro de una empresa, pero recordemos que para la generación de conocimiento es importante que se haga uso eficiente de la información que precisamente se produce dentro de cada apartado de la empresa. ¿Qué características debe tener la información? La intangibilidad. La información en sí misma es intangible, como lo acabo de mencionar. Es algo que nosotros no vamos a poder percibir, no lo vamos a poder tocar, no lo vamos a poder palpar, pero que debemos ser conscientes, como lo dije hace un momento, que hace parte del contexto natural de las empresas y de los procesos de gestión. Debe ser oportuna, debe ser generada en el momento adecuado. Como le dije hace un instante al inicio de la sesión sincrónica, la información es algo que se produce constantemente en todo momento de la compañía. No es algo que únicamente se produce cuando se documenta. Estamos también orientados a identificar que la información se produce cuando se documenta. No, si bien estamos desarrollando un ejercicio correcto, que es el recolectar
esa información para ponerla a disposición tal vez en otro momento en que sí se requiera, la información siempre se produce. Otra cosa es que nosotros nunca, o no siempre, perdón, desarrollamos los mecanismos que nos permitan documentarla y asegurarla en un tratamiento adecuado. Pero siempre la información se produce día a día y en todo momento. Disponibilidad. La información debe estar disponible para las personas o para los procesos que lo requieran. Como le dije hace algún momento, de nada sirve que yo produzca información si no hago un uso eficiente de ella. Si yo produzco y produzco y produzco información y almaceno y utilizo todos los mecanismos que me permitan a mí documentarla y gestionarla alrededor de la empresa, pero no lo utilizo para que se tomen decisiones adecuadas, pues simplemente yo estaré desarrollando un ejercicio que no va a generar ningún aporte significativo a lo que es la empresa, ¿no? Estaré desarrollando un conjunto de actividades sin un fin claro. Estaré haciendo realmente un mal uso de algo que está allí disponible para que yo tome decisiones de manera muy adecuada. Debe ser persistente la información, como lo dije ya reiteradas veces, siempre se produce y de igual manera también siempre se deben tratar de encontrar los mecanismos para documentarla y para almacenarla y gestionarla de manera adecuada dentro de esa estructura organizacional. La información es volátil, no es una variable constante. La información realmente será algo que puede variar dependiendo del contexto en el cual se presenta. Vamos a tratar de ejemplificar esto con una variable numérica de información. Cantidad de camisas que se producen al día en una línea de producción. El lunes se producen 50 camisas, el martes 49, el miércoles otra vez 50, el jueves 51 y el viernes 20. La información puede variar en cualquier momento, en cualquier instante. Va a depender del escenario en el cual se produce precisamente la documentación de esa información. Puede ser, por ejemplo, que todos los días anteriores tuvieron un desarrollo de actividad normal y el día viernes se trabajó con un número mínimo de trabajadores por ausencia de operarios en la línea de producción, o por ejemplo no se contaba con la materia prima para producir camisas. Entonces va a depender del contexto en el cual se produzca. Lo que yo les dije hace un momento, yo no puedo analizar los datos de manera única. Por ejemplo, si a mí me preguntaran el día viernes cuál es la capacidad de producción que tiene su línea de trabajo, yo no podría decirles que 20. Yo tengo que, para responder esa consulta, hacer un análisis general de los demás días que produjo la línea operativa y tener en cuenta el contexto en el cual se presentaron esos resultados. Como nos dimos cuenta, pues posiblemente la capacidad sea de alrededor de 50 camisas diarias, pero el día viernes posiblemente hubo alguna particularidad que no permitió que se alcanzase con ese número. Entonces, precisamente, la información puede cambiar, pero es importante que nosotros al realizar el análisis de esos datos, pues tengamos en cuenta el contexto en el cual se produjeron esos datos. La información es holística, se caracteriza porque presenta un conjunto de datos que no pueden ser analizados de manera individual. La exactitud, la información debe reflejar datos reales de la organización, debe mostrar realmente el estado actual, debe mostrar un diagnóstico real del estado de la organización. Esto es muy importante que se mencione porque en algunos casos cuando se manejan sistemas de información no entiendo el por qué tratan en algunas ocasiones de cambiarse, de maquillarse los datos que se suben o que se cargan a los sistemas de información. Es decir, los líderes de proceso, los coordinadores, los encargados de un proceso en particular, en algunas ocasiones tratan de maquillar algunos de resultados, de tratar de mostrar que esos resultados no fueron negativos si llegaron a presentarse y maquillan la información. Pero realmente el sistema de información debe ser una huella dactilar de la empresa, debe mostrar totalmente la realidad porque en determinadas circunstancias, si se requiere información para tomar decisión importante para la empresa, yo no puedo tomar decisiones basándome en una información irreal.
porque en ese sentido cualquier tipo de decisión que yo tome, en lugar de beneficiar a la empresa, en lugar de estar orientada a generar algún valor agregado, lo que va a generar esa decisión es generar alguna problemática a futuro. Entonces siempre la información debe mostrar la realidad de la empresa. Además, objetividad, y esto significa que cualquier persona que analice esa información que se ha producido debe obtener el mismo resultado. No importa si la está analizando un líder de un área de trabajo o el operario de otra área de trabajo, cualquier persona que analice esa información podría llegar a la misma conclusión. Y la información debe ser válida, principalmente por lo mismo que mencionaba hace un momento, de no cometer allí errores en el almacenamiento y digitación de la información, porque realmente lo que estaremos llevando a la empresa con ese tipo de ejercicios es a una toma de decisiones que no esté basada en la realidad, que no esté basada en la evidencia y que represente realmente a futuro efectos negativos para la organización. Continuidad, la información, como lo mencioné hace algún momento, siempre se va a producir constantemente, y lo que nosotros debemos darle continuidad es a los ejercicios de recolección de la información, a encontrar los mecanismos, a estructurar los formularios o los registros que permitan constantemente documentar esa diferente información que se produce. Bien, completitud, la información debe contener todos los datos e interrelación de estos, y deben asegurarse, como lo dije hace algún momento, los mecanismos para identificar cómo el análisis de esos diferentes datos me van a permitir a mí la construcción de la información. ¿Bien? Ahora bien, normalmente cómo las organizaciones, cómo las empresas desarrollan ese ejercicio de levantamiento de información, porque hasta este momento he hablado por allí de registros, de formatos, pero eso es común cuando una organización ya cuenta con un sistema de información por lo menos brevemente documentado. Cuando no, se utiliza este primer tipo de metodología de levantamiento de la información, y es la observación del proceso. Este es un trabajo de campo que se realiza sin interacción directa con los trabajadores o con los operarios de la línea de producción. Lo que busca en este ejercicio de observación del proceso es identificar cuáles son las actividades que se ejecutan dentro del proceso. Se busca identificar cuál es el paso a paso, cuál es el orden lógico de esas actividades que me permite a mí conseguir el resultado final. Voy a identificar también cuál es la materia prima, o más que la materia prima, cuáles son los inputs que ingresan a cada uno de esos procesos. Y habiendo ya identificado cuáles son las actividades a desarrollar, vamos a identificar o a observar cuáles son las salidas que se obtienen luego de la ejecución de esas actividades. Es decir, voy a poder esquematizar cómo es todo el proceso de gestión, pero como lo digo, solamente desde una visión externa, sin la necesidad de llegar a interactuar directamente con los trabajadores o con los operarios que ejecutan el proceso. Ventajas que tiene este tipo de metodología, que me va a permitir a mí tener información real del proceso, ya que al no tener una interacción directa con el trabajador, posiblemente el trabajador no se sienta vigilado, no se sienta intimidado en el desarrollo de sus actividades y las ejecute como normalmente las está desarrollando. Y eso implica que nosotros captemos una información actual de cómo se está ejecutando cada proceso de gestión dentro de la compañía. Recordemos que no siempre los trabajadores cumplen con desarrollar los procesos de acuerdo a lo que está documentado. En muchas ocasiones los trabajadores tienden a hacer otro tipo de actividades, a tener conocimiento de que existe un desarrollo de actividades que están determinadas a ejecutarse, pero deciden desarrollar o ejecutar otro tipo de caminos. Por eso, esta metodología realmente me permite a mí identificar claramente la realidad de cómo se están ejecutando las actividades de un proceso en un momento determinado. Otra metodología es la revisión de documentación.
Aquí ya estamos hablando de una organización que ya cuenta con un sistema de información por lo menos brevemente estructurado, es decir, que ya existe una documentación de cómo se ejecuta el proceso, ya sí existe esos lineamientos. Puede ser que no esté articulado, que no esté, que no utilice nomenclatura y demás elementos, pero con el simple hecho de que ya exista una norma para el desarrollo de cada proceso de gestión nos permitirá a nosotros identificar una base sólida para la construcción de la información. Ya tendremos una información base que son precisamente tal vez los inputs que tiene cada proceso, las salidas esperadas, y tendremos también una idea de cuáles son las actividades que se ejecutan dentro del proceso sin la necesidad de ir a observar si se cumple o no. Por lo menos son los lineamientos iniciales que se han establecido para el desarrollo de esa actividad. En tercer lugar, ¿qué otra metodología nosotros podemos identificar? Las entrevistas. Esta nuevamente hace parte de las metodologías que tienen una interacción directa, es decir, un trabajo de campo con cada uno de los procesos. A diferencia de la primera metodología que había mencionado, en esta sí hay una interacción directa con el trabajador, porque en la primera recordemos que hacíamos una observación distante del equipo de trabajo. Ahora bien, acá sí se realiza una interacción directa con los operarios. Se busca que por medio de las entrevistas se obtenga información precisamente de cómo se ejecuta cada proceso. Se le va a consultar a los trabajadores cuáles son las actividades que desarrollan, cuáles son las actividades que ejecutan, qué información constantemente manejan. Esta metodología tiene como beneficio, como valor agregado, es que a partir de esa interacción que se tiene con los operarios se pueden identificar oportunidades de mejora. Y es que qué mejor que quien ejecuta el trabajo para que nos dé ideas, nos dé luces de cómo ese trabajo se puede desarrollar de una manera mucho más óptima. Entonces, claramente, esa es una fuente significativa de estrategias emergentes para la optimización de cada uno de los procesos. En cuarto lugar, encontramos la evaluación de los sistemas de información existentes. Al igual que en la segunda metodología, también acá necesitamos o requerimos que exista ya un sistema de información estructurado dentro de la compañía. Ahora bien, a comparación de la metodología número 2 que había mencionado con anterioridad, aquí ya requerimos de un sistema mucho más estructurado. No estamos hablando de que medianamente se describa cuáles eran los procesos de gestión de cada compañía, sino cuando ya establecemos el sistema, el concepto de sistema de información, hablamos de que ya existe una articulación entre diferentes procesos. Entonces hemos logrado no solamente identificar la información de un proceso en particular, sino que hemos identificado cómo las salidas de ese proceso, cómo los productos que genera ese proceso, tal vez se convierten en entradas, en inputs, en insumos de otro proceso de gestión, y nos hacemos una idea de cómo se articulan esos diferentes procesos, cómo se engranan en términos generales los procesos de la compañía y permiten que se genere esa cadena de valor de la organización. Bien. Y por último hablamos de la simulación de procesos. Ya avanzamos mucho más y estamos hablando de que contamos con herramientas más allá de un sistema que me permite el manejo de información, de un sistema que me permite simular la información que se pueda producir dentro de la empresa. Entonces este simulador lo que me va a permitir a mí es generar cambios dentro de los procesos sin que eso llegue a afectar realmente el estado actual de la organización, porque como lo digo será una simulación dentro de la herramienta, y a partir de esa simulación podré yo identificar cuáles son los resultados que se producen, cuál es la información que se produce a partir de esas modificaciones que yo haga. Y básicamente el beneficio o el plus que tiene este tipo de metodología es que yo lograré captar información que no es real, realmente no es algo veraz, bueno, veraz puede que sea, pero no es algo real que afecte el estado de la vida real de la organización, pero a partir de esa simulación podré construir información a partir de la cual yo pueda tomar decisiones en la empresa. Por ejemplo, allí podré simular la modificación de un proceso de gestión y al identificar que esa modificación me permite a mí mejorar mi productividad, mejorar mi eficiencia, pues podré luego posteriormente implementar esa mejoría ya en la realidad de la organización. Bien. Bueno,
Por último, ¿cómo se desarrolla el ejercicio de representación de esos procesos de gestión? Contamos con diferentes metodologías también, como el diagrama entrada-salida, los diagramas de bloque o los diagramas de flujo, flujodiagramas de procesos. Estos últimos son los más conocidos dentro de la estructura documental de las empresas y son los que se utilizan constantemente para ofrecer información sobre la actividad que se ejecuta dentro de cada proceso. Quienes han tenido la posibilidad de trabajar en organizaciones con robustos sistemas de información y con robustos sistemas documentales, pues sabrán que típicamente lo primero que se muestra de la descripción de un proceso es el diagrama de flujo antes de entrar en detalle sobre las actividades que se ejecutan o que se desarrollan cada uno de ellos. Y es que el diagrama nos va a permitir identificar de manera mucho más rápida y sencilla algunas actividades particulares que se desarrollan dentro de cada proceso. El primero de ellos es el diagrama de entrada y salida. Este diagrama simplemente describe las entradas, los inputs que tiene cada uno de los procesos. Dentro tenemos el conjunto de actividades que son necesarias a desarrollar o a ejecutar para que se puedan conseguir los resultados. Y finalmente tendremos las salidas, los outputs que tiene cada uno de esos procesos de gestión. Un ejercicio importante, démonos cuenta que acá hay una retroalimentación, hay una de esas salidas que se convierte nuevamente en un ingreso para el proceso. Es común que esa retroalimentación no se trata únicamente de producto no utilizado, porque cuando nosotros hablamos generalmente ese ejercicio de retroalimentación, hablamos de que, por ejemplo, si hubo una cantidad de materia prima que no se utilizó, pues bueno, eso vuelve al inicio del proceso para que luego sea utilizada. Como les dije hace algún momento, no debemos fijarnos únicamente en los elementos, en las variables tangibles, sino en aquellas que son también intangibles. Y en este caso, el ejercicio de retroalimentación comúnmente dentro de todos los procesos de gestión que se ejecutan en las empresas será siempre la información. La información que se produce a partir de ejecutar un proceso que sirve como aprendizaje para que luego se vuelva a ejecutar ese mismo proceso de gestión. Encontramos también los diagramas de bloque. Estos diagramas de bloque van a depender del conjunto de operaciones que se desarrollan en cada proceso. Los diagramas de bloque tienen como elemento significativo que me van a permitir a mí identificar aquellos procesos que no siguen con un flujo de operaciones constante, sino que dependiendo precisamente de las características y del flujo de operaciones que tenga, puede que siga caminos distintos. En este caso, como el ejemplo que se muestra en pantalla, hasta la operación 3, hasta la operación 4 se sigue un mismo camino, pero a partir de la operación 4 en adelante, la operación puede seguir el proceso por la operación 5 o por la operación 7. Eso va a depender también del tipo de proceso, del tipo de producto, por ejemplo, que se ofrezca, dependiendo de esas características naturales del producto o servicio que se ofrezca al cliente. Por último, encontramos el diagrama de flujo. Como lo dije hace algún momento, es el más común que se utiliza dentro del entorno organizacional, porque este diagrama me permite a mí identificar claramente algunas actividades de forma particular dentro de ese flujo de acciones en el proceso. Y es que si yo necesitara ver una operación en particular, pues yo tendría dos opciones. O leerme el diagrama de flujo e identificar rápidamente cuál es la operación sobre la cual yo quiero hacer seguimiento y luego sí dirigirme a ese punto para validar puntualmente la información que yo quiero o que requiero, o leerme absolutamente todo el documento e ir paso a paso, para luego de realizar una revisión total del documento y ese paso a paso, identificar puntualmente dónde estaba el elemento del cual yo requería la información. Obviamente es mucho más fácil dirigirse al diagrama de flujo, ver ese diagrama de flujo e identificar ese apartado del cual yo requiero una información puntual. Bien, ¿para qué sirve entonces ese ejercicio de procesamiento de la información? Todos esos esfuerzos que desarrollan las compañías en términos de documentar sus procesos de gestión, en términos de recolectar los datos que se producen a partir de ejecutar sus procesos,
de captar información del entorno externo. Todo eso se desarrolla con un objetivo principal y es mantener esa información dentro de la compañía. Construir posteriormente conocimiento, tomar decisiones basadas en esa información, demás. Pero lo más importante es mantener la información dentro de la empresa. Y es que antiguamente nosotros veníamos acostumbrados a un entorno laboral muy cotidiano, muy tranquilo, por decirlo de alguna otra forma. Los trabajadores antiguamente en las empresas era común que se viesen trabajadores con 20 años en la organización, con 15 años inclusive en la empresa, y eso era algo pues normal. Pasamos posteriormente, podría decirse a partir del año 2000 al 2010, a encontrarnos con un mercado laboral en el cual lo tradicional ya era ver trabajadores por allí con 7 años dentro de una empresa, a máximo unos 12 años dentro de esa misma organización. Y ya hoy en día nosotros nos encontramos con un contexto laboral en el cual un trabajador que tenga 4 años dentro de una empresa se puede considerar como un trabajador antiguo. Entonces, cada vez que sale un trabajador dentro de una organización, es información que se pierde, es una información que se llevó, porque cuando no se cuenta con ese sistema de información, la persona más antigua, esa persona que ha logrado vivir los mil y un inconvenientes, las mil y un problemáticas que ha sufrido la empresa, pues es la persona que ha aprendido cómo dar solución a esas problemáticas. Y creo que posiblemente muchos hemos tenido esa experiencia tal vez compartiendo con compañeros que llevan mucho tiempo en una organización. Son ellos los que saben cómo solucionar los problemas o los inconvenientes que por momentos se presentan en una empresa. Cuando esas personas se van, o bueno, más actualmente debido a esa dinámica de rotación de puestos de trabajo, hemos encontrado que precisamente las empresas pierden mucho esa información, pierden mucho esos diferentes datos que conocen únicamente los trabajadores que viven el día a día. Precisamente el procesamiento de la información nos va a permitir asegurar que esa información que es valiosa para la empresa se mantenga y se pueda usar, se pueda utilizar a futuro en dado caso que se requiera de esa información para tomar decisiones o para dar solución a problemáticas que se presenten a la empresa. Ahora bien, cuando hablamos de implementación de los sistemas de información existen diferentes metodologías, metodologías que por allí se han estudiado en este fenómeno desde diferentes, digamos, perspectivas y desde diferentes etapas. Hay algunas etapas que van simplemente ya desde el ejercicio de implementación del sistema hasta que se finaliza la articulación del sistema con la estructura organizacional. Hay otros que van desde una etapa mucho más anterior que tratan de identificar las actividades que se llevan a cabo en el ejercicio del levantamiento de requerimientos que necesita la organización para poder asegurar que la implementación del sistema lo va a favorecer, hasta etapas posteriores o fases posteriores en las cuales la organización busca identificar o busca evaluar que precisamente esa implementación del sistema de información ha logrado obtener un resultado beneficioso u óptimo, ¿no? Bueno, mis estimadas estudiosas, sobre esta temática de implementación o de actividades para desarrollar la implementación de un sistema de información, quiero exponer mucho más, porque particularmente mi investigación académica se centró en ese tipo de ejercicios, en una metodología de cómo las organizaciones implementan este tipo de herramientas, como lo puede ser un sistema de información. Pero realmente ya no nos queda mucho tiempo, nos quedan tan solo 10 minutos y posiblemente me tardo un poco más en explicarles esos diferentes pasos. Son cerca de 9 etapas en las cuales se desarrolla el ejercicio. A las 5 de la tarde tengo otra sesión sincrónica con otro grupo, entonces quiero aprovechar tal vez estos últimos 5 minutos para que ustedes me comenten si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario sobre lo que ha sido el desarrollo de nuestra sesión o del curso. You are now muted.
You are now unmuted. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por tu respuesta. Vale, Lucila, muchísimas gracias por tu comentario. Sí es importante, en primer lugar, dejar algunos conceptos claros para después sí abordar, digamos, la temática de procesamiento para tener claridad sobre los elementos básicos. Y Elizabeth, también muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, les agradezco a ustedes tres por su conexión, por su participación. Sé que en este horario no siempre es fácil conectarse, pero muchísimas gracias a ustedes por estar aquí presentes y por participar. Em, para los demás, también para ustedes, recuerden que si tienen cualquier inquietud, duda sobre el desarrollo del curso, sobre las actividades, recuerden que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver las dudas que tengan. Bien, muchísimas gracias a ustedes tres, a los demás les deseo una feliz tarde noche y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.